Hola, pues muy buenos días a todos. Me alegro mucho de veros. Estamos con una serie que, como se ha dicho antes, está basada en el libro de los Hechos, se llama El día que nació la Iglesia. Pero antes de eso yo quisiera dar las gracias a Mariló y Merche, que son las capitanas del equipo de limpieza del Gran Zafarrancho, que se anunció que ayer íbamos a estar limpiando aquí, así que se estuvo limpiando y agradecemos a todos aquellos que estuvieron participando y que pudieron venir. Así que ese es otro ministerio, otro lugar donde podemos servir al Señor. Así que gracias a todos los que estuvieron. También vamos a tener una palabra de oración para agradecer la ofrenda. La ofrenda es algo también importante porque demuestra dónde está nuestro corazón, quién es el dueño de nuestra vida. Y Dios es generoso con nosotros y también nosotros tenemos que contribuir y ser generosos con los demás y contribuir a la extensión del reino de Dios a través de la iglesia donde Dios nos ha puesto. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque estamos aquí, porque podemos celebrar que Jesús ha resucitado, que es nuestro Salvador, que puede ser el Salvador de aquellas personas que todavía no te conocen, que la vida cambia, que puede cambiar si tú estás en medio de ella. Gracias, Señor, por todos los ministerios de la Iglesia, por los líderes, los responsables de cada ministerio, por su servicio, Señor, y por todos aquellos que están sirviendo de una manera o de otra. Señor, ahora vemos que los adolescentes han salido y están reunidos fuera con sus monitores para seguir creciendo y aprendiendo de tu palabra, Señor. Y gracias por esta serie sobre la Iglesia. Quisiéramos seguir aprendiendo y creciendo en esa Iglesia que tú quieres que seamos en el siglo en el que estamos, en el tiempo en el que estamos, en la ciudad en la que estamos. Gracias, Señor, también por la generosidad de tu pueblo y que podemos también contribuir a la extensión de tu reino, de tu Iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si eres la primera vez que vienes, pues como decía Marco, sé muy bienvenido. Estamos aquí para servirte. Si tienes alguna pregunta, podemos al final poder responder a esas preguntas acerca de lo que somos, lo que creemos, lo que hacemos, etcétera, ¿no? Muy bien, la semana pasada estábamos dejando a Pablo en una gran explanada, probablemente en el templo de Jerusalén, donde Jesús solía enseñar con frecuencia a sus discípulos. Era una explanada parecida a la Plaza de España de Sevilla. Podéis imaginar toda la Plaza de España llena de gente y una persona dirigiendo la palabra. Ese era Pedro, que está como mínimo hablando a 3.000 y pico de personas, y después de un discurso poderoso, inspirado por el Espíritu Santo, pues hubo gente que se empezó a levantar ahí en el auditorio y preguntó a Pedro, ¿qué haremos? Esta es una buena pregunta, ¿eh? Si alguien te pregunta, ¿qué haré?, tienes que darle una respuesta. Y es muy interesante pues saber qué fue lo que respondió. Cuando alguien te pregunta, ¿qué hago?, puedes decir muchas cosas, puedes responder de muchas maneras. Pero lo que él dijo puede ser, y es de hecho para nosotros de inspiración y de guía acerca de lo que hemos de hacer después de haber escuchado pues, el mensaje poderoso del Evangelio comunicado por Pedro en esa mañana. Esa es una buena pregunta por parte del auditorio. ¿Qué haremos? Si alguien te pregunta después de una charla, después de un testimonio, oye, ¿qué puedo hacer? Es buena señal. Es señal de que Dios está obrando en el corazón de esa persona y quiere hacer algo y quiere responder al mensaje que ha escuchado de tu boca, ¿no? Así que esa es una buena pregunta que hace la gente, pero también la respuesta es muy importante. Y la respuesta que da Pedro a esa pregunta, ¿qué haremos?, pues nos enseña cuál debe ser la finalidad o el fin, el propósito de la predicación de la Iglesia. O sea, ¿por qué predicamos? ¿Por qué estamos aquí domingo tras domingo haciendo sermones o discursos o charlas sobre la Biblia, etcétera, etcétera? ¿Por qué compartes el Evangelio con alguien? ¿Por qué predicamos el Evangelio a la gente, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito, el fin, la finalidad? ¿Cuál es la respuesta que Pedro da a la pregunta de la gente, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa respuesta se encuentra en el libro de los Hechos, versículo 38 al 41. Ahí está la respuesta de Pedro. Pedro, como decía, podía haber dicho muchas cosas, pero dice lo siguiente. Así que les dijo, en respuesta a esa pregunta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mira, el propósito que persigue el Espíritu Santo cuando mueve a Pedro a predicar la palabra de Dios está aquí. Vemos que viene el Espíritu Santo sobre la vida de ese grupo de 120 personas
¿De acuerdo? Y lo que hace cuando viene el Espíritu Santo es mover a esas 120 personas a contar a otros lo maravilloso que es Dios, el Evangelio, contaron las maravillas de Dios. Pero también mueve a Pedro, como decía, a levantarse y dar un discurso, una exposición de quién era Jesús, aquel que habían ellos crucificado. Y lo que está persiguiendo el Espíritu Santo mediante esa predicación de Pedro son dos cosas, que deben ser las dos cosas que debe perseguir la Iglesia cuando predica. En primer lugar, lo vemos aquí, es hacer discípulos de Jesús. Eso es lo que pretende la predicación. Hacer discípulos de Jesús. Jesús dijo, id y haced discípulos. ¿Está claro cuál es la razón de ser de la Iglesia? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? En primer lugar, lo vemos ahí, id y hacer discípulos. Y aquí lo ve él, Pedro lo dice, ¿no? Es hacer discípulos de Jesús. Y en segundo lugar, formar iglesias de creyentes en Jesús. Esto parece muy sencillo, lógico, pero lo vamos a explicar. En segundo lugar, es crear comunidades, formar comunidades de personas que han creído, que creen en la persona de Jesús. En primer lugar, vemos ahí que esa finalidad es hacer discípulos de Jesús. Pedro les dice ante esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que persigue el Espíritu Santo cuando viene al mundo? Pues que la gente conozca a Jesús, que la gente sea salva por Jesús, que Jesús pueda transformar las vidas de esas personas, hacer discípulos de Jesús, que se integran en iglesias locales, en este caso en la primera iglesia que existía. Así que, ¿qué tipo de persona es la que forma esa primera iglesia? ¿Qué es un discípulo? ¿Quién es discípulo de Jesús? Mirad, la eclesía, la palabra iglesia, viene de una palabra que se usaba en aquel tiempo. Eran reuniones de personas convocadas para un bien común. Decía la semana pasada que la palabra iglesia no es una palabra que inventó el cristianismo, ni es una palabra que inventó Jesús. A veces encontramos en la Biblia palabras y términos que no existían antes y que son inventados, para que me entendáis. Pablo hace eso muchas veces. No hay palabra que exprese lo que él quiere decir e inventa esa palabra. No encontramos esa palabra en el léxico, de acuerdo, griego de aquel tiempo. Pero sí hay palabras que ya se usaban, como la palabra iglesia, ¿de acuerdo? Y la palabra iglesia se utilizaba en la antigüedad para designar a un grupo de personas que se reúnen para un bien común. Es como cuando una comunidad de vecinos se reúne para decidir que hay que pintar la escalera, eso era una iglesia que se reunía para perseguir un bien común, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo lo que quiere es formar iglesias que creen en Jesús y que siguen a Jesús. Y esas iglesias las formarían cristianos que creerían, seguirían y predicarían a la persona de Jesús. Como digo, esto puede parecer algo muy... Es el ABC muy simple, muy sencillo, pero es más profundo de lo que pensamos. Mira, el mundo está lleno de personas, pero no todas las personas son cristianas, ¿no es verdad? Bueno, se nos ha enseñado, en el contexto en el que estamos, que ya por el hecho de nacer y de bautizarte ya eres cristiano. Pensamos que eso no es así, o sea que la conversión, ser cristiano depende de ti, no de lo que hagan tus padres contigo, sino de una decisión personal que tú tomas en relación a Jesús, si vas a creer en Él o no, si le vas a seguir o no. Pero el mundo está lleno de gente que no son cristianas. No todas las personas creen en Jesús, no todas las personas aman a Jesús, no todas las personas sirven a Jesús y no todas las personas pertenecen a Jesús. Y mucho menos, no todas las personas obedecen a Jesús, no todas las personas obedecen a Jesús. Y la iglesia es formada por personas, es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, que la iglesia esté compuesta por personas que son creyentes en Jesús, que obedecen a Jesús, que sirven a Jesús. Si la iglesia no está formada por cristianos, pues sería un club social, un club de amigos, un club de personas interesadas en las cuestiones religiosas, una ONG que persigue, ¿me entendéis?, o una organización deportiva. Es fundamental que la iglesia lo formen aquellos que son creyentes en Jesús. ¿De acuerdo? Una persona puede venir aquí y no es iglesia por el hecho de que esté en la iglesia, entre comillas, en el local. Una persona puede venir aquí por mucho tiempo, pero tiene que decidir personalmente si va a creer en Jesús. Y en el momento que lo hace, forma parte de la iglesia de Jesús. Por lo tanto, las iglesias son formadas por personas que creen en Jesús. Si no,
no es la iglesia. ¿Me entendéis? Porque la iglesia la forman personas que creen y siguen a Jesús. Y eso define entonces un poco quién es cristiano y cómo ser cristiano. ¿Qué tipo de persona es aquella que responde a Pedro y lo que él está pidiendo? ¿Qué tipo de personas son aquellos que se integran a la primera iglesia, a esa primera iglesia en Jerusalén? Y en primer lugar lo vemos ahí, vemos varios aspectos de lo que es realmente un cristiano. ¿Quién es cristiano? Pues lo vemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Quién puede formar esa iglesia de Jesús? Lo vemos aquí. En primer lugar, dice el texto que al oír ese mensaje se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Lo que decían. Entonces, dice que eran personas compungidas en su corazón. Los corazones fueron conmovidos por lo que Pedro acababa de decir. Mirad, es muy interesante la etimología. La etimología es el uso de las palabras en su origen. La etimología de la iglesia, lo he dicho antes y voy a decir algo después, pero es interesante. ¿De acuerdo? Pero la etimología, el uso de la palabra compungir, es la palabra que se usaba cuando un caballo iba trotando en el campo y su pie pegaba el golpe en la tierra, ¿de acuerdo? El casco del caballo era un golpetazo en la tierra, incluso al correr el caballo pues sacaba tierra del golpe, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esa palabra compungir era la palabra que se utilizaba cuando el casco del caballo pegaba fuertemente en el suelo. Eso es lo que hizo Pedro, el mensaje de Pedro cuando fue predicado. Que lo que estaba diciendo no entraba por aquí, salía por aquí, sino que tocó el corazón. Es la misma palabra que se utiliza cuando el soldado, para comprobar que Jesús estaba ciertamente muerto, había muerto en la cruz, dice que le atravesó con su lanza. Es la misma palabra. El costado de Jesús fue atravesado por la lanza del soldado para verificar que Jesús había muerto. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que cuando el Espíritu Santo mueve a alguien y esa palabra se predica con poder, como lo hizo Pedro, esa palabra atraviesa el corazón de la gente que escucha, hasta el punto de llegar a decir, ¿qué podemos hacer? ¿Entendéis? ¿Qué es lo que podemos hacer ante lo que hemos hecho? Nos ha demostrado que nosotros hemos crucificado al Mesías. Eso ha sido grave, eso ha sido algo. ¿Y qué podemos hacer para cambiar eso? ¿De acuerdo? Entonces, esa palabra de Pedro penetró, golpeó el corazón. Por lo tanto, un cristiano es aquel que ha sido golpeado por la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios ha tocado su corazón. Si la palabra de Dios no toca tu corazón, pues lo podrás ver como un discurso religioso más, una persona dando un sermón ahí, no me sermones, ese tipo de cosas. Pero cuando la palabra, tomada por el Espíritu, llega a tu vida, te golpea el corazón, te llega al corazón hasta el punto que dices, ¿qué puedo hacer? Algo tengo que hacer ante lo que está pasando, ante lo que estoy escuchando. Por lo tanto, un discípulo es aquel que ha sido golpeado por la verdad del Evangelio y que se siente pecador y hace algo al respecto. Por lo tanto, eres pecador, te sientes pecador. Si nunca has sentido eso, es que no eres cristiano. Realmente no eres cristiano, no has entendido el Evangelio. El Evangelio implica un sentirse descubierto por la verdad de la palabra de Dios. Es decir, es verdad, no lo he hecho bien, ¿de acuerdo? Eso está mal, algo está mal en mi vida. Por lo tanto, ¿te ves como pecador? Y, no, yo no soy pecador, el pecador es el vecino o el amigo o el de al lado. Pues, no has entendido todavía lo que significa que Jesús murió por tus pecados. Un discípulo es aquel que en primer lugar se ve y se siente como pecador. En segundo lugar, es una persona que se arrepiente. Dice que le dijo arrepentido. Mira, es muy interesante, me decía antes, Pedro podía haber dicho un montón de cosas. Cuando alguien le pregunta qué haremos, podía haberles dicho, oye, pues venid con nosotros a la iglesia el domingo, a las 11:30 tenemos reunión de iglesia, tenemos una celebración. No dijo eso. En primer lugar, les dice que se tienen que arrepentir, le tienen que arrepentir. Por lo tanto, cuando son compungidos por la verdad del Evangelio, lo que Pedro les dice que tienen que hacer es que se arrepientan. La palabra aquí es metanoia. Metanoia es una palabra también, un término militar que se usaba cuando los soldados estaban haciendo instrucción y el sargento decía, media vuelta, ar. Los que han estado en la mili saben lo que es eso, ¿eh? Media vuelta, ar. Y escuchar ar era
darse media vuelta. Eso es el arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo Pedro. O sea, metanoia, arrepentimiento. Dar media vuelta, un giro de 180 grados a vuestra manera de pensar acerca de vosotros y de Dios, vuestra manera de sentir, cómo sentís en respecto a vosotros y respecto a Dios, y vuestra manera de vivir. Eso es el arrepentimiento verdadero. Mirad, es un cambio de mente. El arrepentimiento verdadero implica tres cosas. Un cambio de mente, esto no está bien, soy pecador, no está bien lo que hemos hecho con Jesús, hemos matado, crucificado a un inocente. Cambio de sentimiento, esto no lo vuelvo a hacer, esto está mal, no lo vuelvo a hacer. Un cambio de sentimiento hacia lo que has hecho y también un cambio de conducta, hacer lo correcto. ¿De acuerdo? El verdadero arrepentimiento es aquel que reconoce que lo he hecho mal, pero que ahora voy a dejar de seguir haciéndolo mal, si no, no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de sentimiento y un cambio de conducta, ¿de acuerdo? Y eso es realmente lo que nos lleva el arrepentimiento verdadero. Mira, mucha gente confunde arrepentimiento con remordimiento. O sea, el remordimiento es una reacción que está en nosotros cuando somos conscientes de que algo no hemos hecho bien. Y eso está hasta en los niños pequeños. Cuando rompen el jarrón con la pelota, de momento tienen la sensación de que, uy, algo aquí no se ha hecho bien. Y entonces, ¿qué es lo que cogen? Pues cogen y tienen remordimiento y cogen pegamento, e intentan arreglar el jarrón y lo dejan allí, ¿no? Porque tienen remordimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es una sensación de que te sientes mal, pero no cambias hacia el bien. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, cuando se dice por mi culpa y por muy gran culpa, eso nos viene aquí, ¿no? O sea, soy pecador, me arrepiento por mi culpa, eso es remordimiento, pero eso no es arrepentimiento. ¿Me seguís, no? Una cosa es el remordimiento, ser consciente de que algo no está bien, pero el arrepentimiento va más allá de eso, es media vuelta. O sea, reconoces que no está bien, sientes que no está bien y haces lo que tienes que hacer, que es lo correcto. ¿De acuerdo? Así que Pedro se centra en lo más importante, que como decía antes, podía haber dicho otras cosas. Pues mira, cómprate una Biblia, ven a la iglesia o bautízate o yo qué sé, asiste fielmente a un grupo pequeño o yo qué sé. ¿Cuáles son tus dones espirituales? Pero lo primero que dice Pedro, la respuesta que da, y es muy interesante, que da Pedro cuando la gente le pregunta qué haremos, es arrepiéntete. Cuando pensamos, la primera palabra que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio público fue arrepentíos. O sea, no dice otra cosa. ¿Por qué? Porque este es el problema del hombre. Este es el problema del mundo. Esta perversa generación, cuando Pedro dice, sed salvos de esta perversa generación, nosotros también lo estamos diciendo, el mundo nunca ha estado tan mal como está ahora, ¿no? O sea, aquella generación fue perversa y la nuestra también lo sigue siendo. Y entonces lo que estamos viendo aquí es eso, es que ese es el problema de la humanidad, es el pecado. ¿Cuánta corrupción hay? Y al final, ¿qué es eso? No es pecado, no es que gente roba, ¿entendéis? Al final, detrás de todos los males que vemos socialmente, está el pecado. Lo que pasa es que no nos gusta esa palabra, pero esa es la palabra que aparece en la Biblia. El problema del ser humano es el pecado. Y la solución es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. ¿Entendéis? Esa es la solución. Y para nosotros recibir lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos que tener fe y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos primero y después tenemos que confiar en que Jesús murió por nuestros pecados. Por lo tanto, un cristiano, un discípulo de Jesús, es aquel compungido, en segundo lugar, arrepentido. En tercer lugar, bautizado. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Mira, es lo que les había dicho Jesús cuando les envió a predicar el Evangelio. Están cumpliendo por el Espíritu Santo aquello que Jesús les pidió. ¿Qué dijo Jesús al final? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mirad, es muy interesante esto porque cuando Jesús ascendió al cielo no le dio a la iglesia un grupo de 20 folios explicándoles cuáles deberían ser, lo veremos la semana que viene,
¿Cuáles deberían ser las actividades de la iglesia? ¿Cuáles deberían ser los propósitos de la iglesia? ¿Cuántas reuniones tenemos que tener? ¿A qué hora? ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Cuáles son los ministerios? No. O sea, de alguna manera Jesús envió al Espíritu Santo para que ellos fueran sensibles al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les guiara a lo que Jesús quería que fuera la iglesia, sin tener ninguna iglesia para imitar. Muchas veces las iglesias imitan lo que hacen otras. Pero curioso, la iglesia de Jerusalén no tenía una iglesia a la que mirar para decir, vamos a ver lo que hacen ellos, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a ver lo que predican ellos, pues eso es lo que nosotros vamos a predicar. De alguna manera el Espíritu Santo, sin ellos saberlo, bueno, lo sabían, les estaba dirigiendo a hacer lo que Jesús les había pedido que hiciesen. Por lo tanto, el bautismo era fundamental. Mira, el bautismo era por inmersión. Y de nuevo aquí el origen de las palabras. La palabra inmersión significa sumergir completamente en el agua. No tiene nada que ver con el bautismo por aspersión, que es el que nos dan cuando somos pequeños aquí en la cultura española. La palabra inmersión se utilizaba cuando un barco se hundía completamente. Dice, ese barco se ha sumergido, se ha bautizado, ¿de acuerdo? Completamente. Cuando la ropa se teñía, se cogía, antes la ropa se daban varios usos, ¿no? Cuando era azul y estaba ya descolorida, se metía en un tinte Siberia, ¿os acordáis? Tinte Siberia, se metía y después salía aquello de nuevo. Pues eso era el bautismo. Eso, cuando se hacía eso con la ropa, se bautizaba la ropa. O sea, el bautismo era por inmersión, se sumergía completamente porque el bautismo tiene un significado. Es un símbolo de que tú has muerto a tus pasiones y deseos, has muerto al pecado para salir como una nueva persona en Cristo, ¿de acuerdo? Así que el bautismo por inmersión es un símbolo de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe en Jesús, pero al mismo tiempo es un símbolo de un cambio de asociación. Ahora esta es mi gente, ahora esta es mi iglesia, ahora este es mi pueblo. Es muy interesante que cuando un judío ortodoxo tenía un hijo que empezaba a escuchar los mensajes de los cristianos, eso al padre no le preocupaba. O sea, no le preocupaba que fuera a una iglesia siendo judío, que dejara la sinagoga para ir a una iglesia a escuchar el evangelio. No les preocupaba a los padres escuchar que les interesaba mucho el mensaje de Jesús. Cuando un padre se preocupaba de verdad, era cuando su hijo decía, me voy a bautizar. Eso también pasa en nuestra cultura. Pero si tú dices, papá, que me quiero bautizar, amigo, ya. ¿Por qué? Porque el bautismo era también una señal de que ahora te identificas con algo que no te habías identificado nunca. Entonces, cuando un hijo judío le decía a su padre que se iba a bautizar como cristiano en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el padre realmente se preocupaba. Porque significaba que dejaba a un lado toda su vida, toda su religión, para iniciar una nueva vida junto a la comunidad de Jesús. Por lo tanto, era un símbolo también de identificación con la iglesia de Jesús. Y la pregunta aquí es, ¿estás compungido? ¿Te sientes pecador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Y en este caso, ¿estás bautizado? ¿Estás bautizado? Bueno, es necesario, sí. Es lo que pidió Jesús que hicieran aquellos que iban a creer en Él, que fuesen bautizados. Por lo tanto, te animamos, si todavía no eres bautizado y si has creído en la persona de Jesús, pues que des ese paso y te bautices, porque es una señal de identificación con la iglesia de Jesús. Por lo tanto, bautizados. En primer lugar, eran también cristianos perdonados. Como consecuencia de eso, Pedro dice que hay dos promesas de parte de Dios. Podríamos decir que hasta aquí lo que ellos tienen que hacer, que es reconocer que son pecadores, es arrepentirse y es bautizarse. Pero lo que Dios va a hacer a cambio es perdonarles los pecados y darles el regalo del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que he mencionado y lo que va a hacer Dios es perdonarle los pecados. Mira, el perdón de pecados es estar libre de culpa. Libre de culpa. Es borrar el pecado, es borrar el pasado. ¿Quién no se siente culpable por algo, por un capítulo de su vida, por algo que ha hecho de lo que no se siente orgulloso? Y lo arrastra, lo lleva con él toda su vida. ¿Cómo puedo desprenderme de esto? ¿Cómo puedo liberarme de esto? Pues dice aquí que es posible, si confesamos nuestros pecados, ¿de acuerdo? Él es fiel y nos perdona y nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia que echa en el fondo del mar nuestros pecados. El perdón es de lo más extraordinario
que existe en el mundo y es cristiano, está en el carácter de Dios. Perdonar a aquellos que se arrepienten de sus pecados. ¿Has sido perdonado alguna vez? ¿Has metido la pata en la familia, con los hijos, con los amigos, en el trabajo, con tu compañero de trabajo, con tu jefe, y te dice, oye, no te preocupes, que eso te perdono? Es como un peso. El pecado es un peso que tú llevas y Jesús viene a quitarlo a través del perdón. Por lo tanto, eso es lo que va a hacer el Señor. ¿Tú te sientes perdonado? Una persona que venga a la iglesia pero no se sienta perdonado realmente no ha entendido el Evangelio. Somos perdonados, pero también tenemos que sentirnos como perdonados. ¿Entendéis? Sentirnos como perdonados. Cuando nosotros nos sentimos como perdonados es que apreciamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, esa obra completa que ha hecho por nosotros. Por lo tanto, no hay razón para que lleves un peso, porque el Señor viene a perdonar nuestros pecados. Es lo que Él va a hacer. Va a hacer eso de parte suya para con nosotros. Y en segundo lugar, dice que nos va a investir con el poder del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos aquellos que el Señor llame. El Espíritu Santo ya es para todo el mundo, no es solamente para unos pocos, es para todos. Y el Espíritu Santo viene a esa vida que se arrepiente, que se bautiza, que cree en la persona de Jesús para transformarla, para morar en ella para siempre, para capacitarla, para usarla en la misión de Jesús. Ahora el Espíritu Santo viene para todos, como decía, no para algunos durante un tiempo, como ocurrió en el Antiguo Testamento, sino que todos los que creen en el Señor reciben el don del perdón y el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú eres creyente, si te has arrepentido, has venido a Jesús, has creído en el Evangelio, Dios te ha dado el don de su Espíritu que mora en ti para ayudarte a hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y la pregunta es, ¿tienes el don del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está en ti? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído? ¿Te has bautizado? Es una promesa de parte de Dios. Es algo que hace Dios independientemente de nosotros. Así que eso es un cristiano. Esas primeras personas tenían esa convicción. Esas primeras personas que forman la iglesia. Y dice el texto que, con otras muchas palabras, cuando les dijo eso, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lo cual quiere decir que el mensaje de Pedro continuó. No terminó ahí, sino que siguió. Que fue lo que dijo Jesús. Ir por todo el mundo bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por lo tanto, la exhortación también forma parte de la vida del discípulo. Seguir siendo enseñado, seguir siendo instruido, seguir siendo formado, ¿de acuerdo?, en las cosas que el Señor nos ha mandado. Por lo tanto, pues tenemos ahí, podríamos decir, un perfil de cómo eran aquellos cristianos que formaron la primera iglesia. Y es que si la iglesia va a ser iglesia de Jesús, tiene que estar formada por cristianos en Jesús. ¿Es posible que haya una iglesia de cristianos que no creen en Jesús? Pues sí. Se convierte ya en una reunión social, ¿me entendéis? Pero en el fondo, ¿no crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús ha muerto y resucitado por tus pecados? ¿Me entendéis? No crees muchas cosas de Dios, no crees muchas cosas de la Biblia. Eso no es una iglesia. Eso será una reunión de gente que tiene muchas dudas. O gente que está buscando. Pero no será una iglesia de Jesús. Está compuesta por gente que cree en la persona de Jesús. En segundo lugar, el propósito del Espíritu Santo cuando predicamos el Evangelio, como decía, es comenzar y establecer iglesias locales de Jesús. Así que todos los que recibieron esa palabra fueron bautizados, ¿veis? Cuando Pedro dice, bautizaros, y ellos se bautizan. Bueno, ya sí, es lo que tú has dicho, pero bueno, ya veremos lo que, ¿no? Porque esto va a significar que mi padre se enfade, que ya no me quieran en la sinagoga, que me traten como, ¿me entendéis? Como un... Dice que se bautizaron. Y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Así que lo que quiere hacer el Espíritu Santo es tocar las vidas, pero para que esas vidas no se dispersen, sino que estén juntas y cumplan con el propósito de Dios desde la iglesia. El propósito del Espíritu Santo es salvar personas, pero no cristianos independientes, sino cristianos que se unen, que se reúnen como iglesia. Dice que los que reciben su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000. Imaginad lo que sería
¿de acuerdo? Que de pronto, como respuesta a un mensaje, 3.000 personas. Yo quiero bautizarme, yo he creído en el Señor. ¿Entendéis? 3.000 personas. Y se añadieron, y la pregunta es, ¿a dónde? ¿A dónde se añadieron? Lo cual quiere decir que había alguien allí que estaba contando, que sabía que eran 3.000 personas. No hace falta contar. Sí, hace falta contar. O sea, hay que saber quiénes son los que han creído. Hay que saber quiénes son los que se han bautizado. Había alguien de alguna manera que contaba y que sabía que eran 3.000 los que se habían convertido. Y los que se añadieron a la iglesia, ¿a quién se añadieron? Pues se añadieron a los 120 que ya estaban ahí. ¿De acuerdo? Así que lo que busca el Espíritu es creyentes que creen en Jesús, pero que se reúnen en la iglesia de Jesús, que no vivan su vida de manera independiente, que se unan a la iglesia, que formen iglesias locales, ¿de acuerdo? De gente que sigue, que cree en Jesús y que predica a Jesús. Cosa que luego vemos en el libro de los Hechos. Después de este suceso, lo que hace Lucas es ¿ves cómo esto es así? Primero a Jerusalén, pero después en Judea, en Samaria, se van abriendo comunidades de creyentes en Jesús. Así que al convertirse esos individuos en cristianos, se añadían a la iglesia, no a un edificio ni a ninguna confesión determinada, sino que formaban iglesias. Y ahora aquí un poquito también de lo que es la iglesia. Yo creo que a veces llevamos mucho tiempo en la iglesia y no sabemos realmente lo que es la iglesia y confundimos la iglesia con un edificio donde nos reunimos. No es eso. Mira, en el Antiguo Testamento se utilizaba una palabra para designar al pueblo de Dios, a los judíos, ¿de acuerdo? Era el cajal, es una palabra hebrea para designar a los judíos, y prosélitos. Prosélitos eran aquellas personas que no eran judías, pero estaban convencidos de que el Dios de Israel era el verdadero Dios y se hacían judíos. Se sometían a todas las prácticas, la circuncisión, una serie de guardar las fiestas, hacer sacrificios, ¿de acuerdo? No eran judíos de sangre, pero se identificaban con el Dios de los judíos. Por lo tanto, la palabra para designar a ese grupo de personas era cajal. Bien, pero ahora resulta que Jesús no utiliza esa palabra cajal para referirse al grupo de discípulos que creen en él, sino utiliza la palabra iglesia. Como he dicho antes, es una palabra que ya se utilizaba en ese contexto. Esto quizá diga, uy, ¿cómo que Jesús utiliza una palabra que ya estaba en uso en aquel tiempo? Bien, la palabra iglesia se utilizaba para, como he dicho, designar a personas que se reúnen con un fin específico, por un bien social, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la gente se reunía, oye, que hay que arreglar el parque, oye, que hay que solear, hay que poner suelo en el parque, o que tenemos que, yo qué sé, hacer una carretera, o lo que sea, pues eso era una eclesía, era ciudadanos, una reunión de ciudadanos reunidos con un propósito y con un fin. Los griegos utilizaban esta misma palabra eclesía para referirse a ciudadanos que se reúnen para discutir asuntos políticos. ¿De acuerdo? Así que los griegos utilizaban la palabra iglesia, era como un meeting. O sea, entonces, cuando había un meeting político, pues eso era una iglesia, con el fin de debatir y de decidir cuestiones políticas. Qué interesante que Jesús utiliza la misma palabra con un nuevo significado, ¿de acuerdo? Para designar a personas que se reúnen no para hablar de política, ¿entendéis, no? La iglesia no es un sitio para hablar de política. La iglesia es un grupo de personas que han creído en Jesús y tienen la finalidad de llevar el evangelio que transforma la vida de las personas. Y utiliza la palabra Jesús, iglesia, como ese grupo de personas que le aman, que creen en Él y que le sirven. Jesús utiliza 2 veces la palabra iglesia. ¿Cuántas veces utiliza Jesús la palabra iglesia? 2 veces. La primera para referirse a lo que es la iglesia universal. Cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, se está refiriendo a la iglesia de Jerusalén, pero a la iglesia de aquí también, a la iglesia de Sevilla, a todas las iglesias. Eso se llama la iglesia universal. Son aquellos que han creído en Jesús a lo largo del tiempo. Esta es invisible, la iglesia universal es invisible, porque son el conjunto de cristianos que siguen a Jesús. Pero luego utilizó la palabra iglesia para referirse a la iglesia local. Cuando hay un conflicto entre vosotros, deberíais no cuchichearlo con otros, sino hablar cara a cara, ¿de acuerdo? El Señor promete estar presente ahí en medio, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y utilizamos, como he dicho ya, mal ese texto para decir, bueno, yo no hace falta que vaya a la iglesia, yo estoy con mi mujer y con mis hijos y ya somos iglesia. No, eso no es una iglesia. Eso es una reunión con tu mujer y con tus hijos. Es una reunión familiar.
¿De acuerdo? Hay una anécdota que estaba leyendo muy graciosa de un grupo era en este caso gente joven, no porque sean, pero que durante el verano no aparecían por la iglesia. Y el pastor dice, oye, he echado en falta durante todo el verano, estáis viniendo durante todo el tiempo, pero durante el verano desaparecéis. Dice, no, nuestra iglesia se ha trasladado de aquí al lago. Dice, nos reunimos todos los jóvenes ahí en el lago, nos divertimos, hacemos esquí acuático y tal, y esa es nuestra iglesia del verano. Dice, mira, eso no es la iglesia, eso es un grupo de chavales que hacen esquí acuático, pero esa no es la iglesia. ¿No? ¿Entendéis? Entonces, ese donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, pues se refiere para si 2 o 3 personas que tienen un problema entre ellos deciden hablarlo, Dios promete que va a estar ahí arreglando el problema. Y eso se nota, ¿eh? Cuando tú decides, tengo que hablar con mi mujer, tenemos que arreglar esto, tú notas como que el Señor te asiste. Sí, lo reí, pero Dios lo ha prometido. Esa promesa es para eso, como es tan difícil resolver los problemas, no me quiero alargar, pues si tú decides resolverlos correctamente, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre para resolver un conflicto entre hermanos, yo me comprometo a estar en medio, pero en ningún momento es una justificación para decir, yo no necesito la iglesia, yo me reúno con mi mujer y con mis hijos. Esa es una reunión con tu mujer y con tus hijos, pero eso no es la iglesia. Como tampoco, ni mucho menos, era la iglesia del lago. Eso era una reunión de gente. No, es que nosotros somos un grupo de teólogos que nos reunimos, nos encanta hablar de la Biblia y todo eso, nos reunimos y para nosotros eso es la iglesia. No, eso es un grupo de personas que tienen interés en las cuestiones de la escatología y de no sé qué, pero esa no es la iglesia. ¿Me entendéis? Vale, pues eso. Entonces Jesús utiliza la palabra para referirse a la iglesia universal invisible y la iglesia local que es visible. Mira, y ahora cuando vamos todavía más a definir esa palabra, la palabra iglesia es una palabra compuesta de ek y eclesia. Ek significa llamado a. ¿Vale? Pues eso es. El Señor nos toma de donde estamos, nuestra manera de creer, nuestra religión, nuestra vida, para formar parte ahora de un grupo que es su iglesia. Nos llama para que nos congreguemos como seguidores de Jesús. Por lo tanto, esos son los usos que encontramos en la Biblia. La palabra eclesía para designar una asamblea de personas que puede tener muchos fines, pero eso no es la iglesia. Para designar, en este caso sí, a un conjunto de redimidos en Jesús y también para designar una comunidad local o congregación concreta en un sitio concreto. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filadelfia. Son aquellos cristianos que se reúnen en una ciudad determinada. Esa es la iglesia local. Y si tú estás en la iglesia universal, que es invisible, debes de estar de una manera visible en una iglesia local. Tampoco vale decir, bueno, como yo ya soy creyente en el Señor Jesús y ya formo parte de su iglesia universal, toda iglesia universal tiene que hacerse visible. Imaginad si todos los cristianos de las iglesias locales dijeran, bueno, vamos a digregarnos porque ya formamos parte de la iglesia universal. ¿Dónde estaría la iglesia? ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿De qué manera la iglesia iba a ser influencia en el mundo? ¿De qué manera iba a ser luz en el mundo? ¿Entendéis? Entonces, la iglesia universal tiene que concretarse en una iglesia local. Por lo tanto, en una iglesia debes estar. Ellos se reunieron a esa primera iglesia. Esto es lo que persigue el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿asistes a la iglesia? ¿Perteneces a la iglesia? ¿Eres miembro de alguna iglesia? ¿Estás conectado con la iglesia? Jesús ama a la iglesia, murió por la iglesia, viene a por la iglesia y por lo tanto, si crees en Jesús, Jesús espera que te unas a la iglesia y seas miembro de la iglesia. Y si no lo eres todavía, pues que seas miembro de la iglesia. Si dices, bueno, soy creyente, pero no quiero unirme a una iglesia. Soy creyente, pero no quiero ser miembro de ninguna iglesia. Pues no estás haciendo como hicieron estas 3.000 personas que después de bautizarse se identificaron con esa familia de Dios, con la iglesia, y se unieron, se hicieron miembros a esa iglesia. Así que ese día fue un día de mucho trabajo, un día fantástico, ¿de acuerdo? Es un día para no olvidar. Se levantaron por la mañana siendo 120 y terminaron el día siendo 3.120.
3.120. Oye, ¿cómo los bautizaron? ¿Cómo se bautizan a 3.000 personas? Pues tuvieron mucho trabajo ese día, distribuyendo a grupos, ¿de acuerdo? Y a un apóstol le tocaban 40, al otro le tocaban, y al final del día terminaron pues muy cansados, porque bautizar a 3.000 personas, levantar a uno, levantar al otro, ¿entendéis? Pero contento, porque ahí se configuró la primera iglesia. Y todo por la obra y por el poder del Espíritu Santo. Así que, mirad, detrás de todo esto está el Espíritu Santo. Cuando aparece, hay poder. Cuando aparece, la palabra se predica. Cuando la palabra se predica, se tocan las vidas. Cuando se tocan las vidas cambian. Y cuando las vidas cambian, se forman iglesias de cristianos por todo el mundo. Así que estamos aquí para eso. Para abrir iglesia. Cuanto más, ¿cómo podemos detener, cómo podemos influenciar a la sociedad en la que estamos? Abriendo cuantas más iglesias mejor. Cuantos más cristianos haya en el mundo, cuanto más cristianos haya en tu escalera, cuanto más cristianos haya en tu colegio, cuanto más cristianos haya en tu facultad, ¿entendéis? Cuanto más cristianos haya en tu ciudad que vivan de acuerdo al Evangelio, más influencia habrá en la sociedad. Por lo tanto, esta es la manera en la que Dios va a hacer su obra. Tocar a personas que se unen a la iglesia y a través de la iglesia se predica a Jesús y se abre otra iglesia. Hacer discípulos de Jesús que abren iglesias de gente creyente en Jesús, que siguen haciendo discípulos de Jesús y que siguen abriendo iglesias de Jesús. Así que, mirad, cuando yo os pregunto a vosotros, ¿cuál sería tu sueño de Parque Este? Para Parque Este. Pues debería ser que pudiéramos abrir más iglesias. No decir, bueno, estamos bien aquí, yo qué sé, ¿me entendéis? O sea, cuanta más iglesias haya en el mundo, mejor. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la gente que se convierte. No que estén dispersos, sino que se formen iglesias que sigan predicando el Evangelio y sigan formando más iglesias. Y eso debería estar en nuestro corazón. Ser una iglesia misionera es un reto, eso lo vamos a ver después. O sea que de una iglesia salieron 7, 8, 9. De la iglesia de Jerusalén salieron todas las demás iglesias que conocemos en el libro de los Hechos. Pero luego hay otras iglesias ahí que aparecerán después que envían misioneros para que abran nuevas iglesias. Y esa es la historia del cristianismo. Son iglesias abriendo nuevas iglesias. Así que deberíamos estar orando, Señor, darnos la visión y de no quedarnos aquí los que somos, sino cada iglesia debería tener hijos, iglesias hijas, ¿no? ¿O no? Pues eso. Amén. Te damos gracias, Señor, por el reto en esta mañana, porque en primer lugar tú has venido a nuestra vida y has tocado nuestro corazón a través de tu palabra en algún momento y queremos que lo sigas haciendo, Señor. Cuando tu palabra se predica y no hay ningún tipo de reacción en nuestro corazón, algo no está bien, pedimos que tú sigas obrando por tu Espíritu para llevarnos al arrepentimiento, a la fe, al perdón y también al poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta iglesia, pero tú esperas, Señor, que esta iglesia pueda abrir nuevas iglesias. Esa es la tarea de la iglesia, multiplicarse, Señor. Y quisiéramos rogarte que tú puedas usar Parque Este para bendecir a otras personas y también para abrir otras iglesias, Señor. Esto es tu visión, tu deseo. Es el deseo del Espíritu Santo, el deseo de Jesús, y también quisiéramos que fuera nuestro deseo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Muy bien, pues un poquito más adelante, cuando seguimos leyendo, como vamos a ver,